Primera de Corintios capítulo 12, versículos 4 al 7, dice lo siguiente. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les da manifestación del Espíritu para provecho. Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Gracias una vez más por el privilegio de poder predicar tu evangelio, Señor, a la iglesia. Bendice la iglesia, Señor, bendice cada vida, cada corazón dispuesto. Y si alguien no lo está, Señor, que tu palabra lo disponga, que tu palabra llegue al corazón y traiga aliento de vida, Señor, traiga paz, traiga en este momento, Señor, lo que ellos necesitan y lo que tu pueblo, Señor, como congregación necesita. Gracias por cada don que nos has dado y gracias por aquellos que lo ponen al servicio de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar sobre la fuente y propósito de los dones espirituales. La fuente y el propósito de los dones espirituales. La introducción de hace 8 días era larga porque incluye todos los 12 capítulos, no se preocupe. Bueno, pues la de hoy no es larga porque ya hice la introducción larga del libro, del contexto pagano, del contexto cultural. Entonces, hablábamos que los dones, hablamos de la fuente de los dones falsos. Ahora ya entramos a la parte correcta, que es la fuente y el propósito de los dones espirituales. Entonces, como ya estuvimos hablando de ese trasfondo de los dones falsos, cómo es de destructivo en la iglesia y cómo no tener claro los dones de Dios puede traer confusión, puede traer pérdidas, puede traer inclusive frustrar el llamado de muchas personas que quieren servirle a Dios, no saben cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque no saben realmente qué capacidades tienen, cómo pueden hacerlo, cómo pueden acercarse de una manera más correcta a un servicio que no es extraño, a un servicio que debe ser, ¿qué? Natural. La iglesia es el cuerpo de Cristo, escuche, Cristo se encarga de edificarla de tal manera que ella llegue a ser perfecta en santidad. O sea, la manera como Dios edifica su iglesia es a través de dones espirituales. ¿Por qué? Porque los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso lo encuentran en Efesios 4:11, si está tomando nota. Cada don es para la obra de Cristo, no son personales. Ahora vamos a explicar todo eso. No es para que yo me sienta mejor que ustedes o alguien se sienta mejor que otro cristiano. No, exclusivamente es para ponerlo al servicio de la congregación, en este caso de la iglesia. Para alcanzar el propósito, el Señor le plació derramar su Espíritu Santo sobre la iglesia. Es el Espíritu Santo el que guía y enseña de manera especial, habitando en medio de los creyentes y otorgando dones de su gracia a los distintos miembros de la misma iglesia con el fin de dotarlos con algunas facultades sobrenaturales. Son espirituales, escuche, pero no son naturales. O sea, no es natural poder aconsejar a una persona y dar en el blanco. No es natural. No es psicología barata, no es análisis de la personalidad, no. Es directamente el Espíritu Santo que puede revelarle a una persona que le da el don de decir, esa persona tiene un problema de falta de fe o esa persona tiene un problema de amargura, de tristeza. Entonces, son dones sobrenaturales, pero escuche, no es para comportarse raro, ni lo hacen a usted muy raro, no, al contrario. Son para la gloria de Dios y la persona que los tenga debe ser una persona normalita. Ese es el problema, que algunos se vuelven raros porque tienen un don o un medio don, porque ni siquiera sabe si lo tienen o no lo tienen. Entonces, cuando uno está seguro de lo que Dios le ha dado, uno madura, crece y pone esos dones al servicio de Dios y de su iglesia. Cada persona que tenga un don, que ahorita vamos a mirar que todos los tenemos, es un instrumento en la iglesia. De alguna manera es un instrumento.
Hemos visto, por ejemplo, en el equipo que está formándose en el servicio, ellos, el uno edifica la vida del otro con sus testimonios. El fin de año tuvimos una reunión y nos dábamos cuenta cómo el cada uno exponer su vida hace que otro sea ministrado. Cuando dice, no, mi lucha es esta. Escuche eso, nomás reconocer nuestras luchas y batallas hace que edifiquemos a nuestros hermanos, porque esos hermanos pueden orar, porque nos damos cuenta que no somos los únicos que tenemos problemas y que en la iglesia hay personas que han pasado procesos similares, pero aún así han permanecido. ¿Recibe cómo se edifica uno? Por ejemplo, viene el don de consolación en alguno y realmente siente misericordia. Y quizás eso lo lleve a orar por su hermano, a decir, dura la lucha que tiene esa persona con su esposo. Y el otro dice, uy, es dura la lucha que tiene ese hermano con sus hijos. ¿Sí? Otros dicen, no, la lucha se le nota a él mismo, no es la esposa y no son los hijos, es él mismo el que tiene la lucha. Entonces, eso nos lleva a edificarnos unos a otros. Es asombrosamente maravilloso ver cómo Cristo, el Dios Hijo, se complace en usar hombres para alcanzar el propósito de conducir hacia la perfección a su amada esposa. Dios siempre ha usado el instrumento humano, iglesia. Nosotros quisiéramos que apareciera un ángel en la alcoba y nos dijera que mañana todo va a estar bien, que la pandemia se va a acabar. O sea, muchos están esperando esa maravilla, ese ángel que aparezca. Pero a Dios le place usar vidas humanas para testificar, para decir lo que Dios quiere decir, basado en lo que Dios ya ha hecho en su iglesia durante los últimos 20 siglos. Tenemos el testimonio de la iglesia, no de la iglesia primitiva solamente, sino de la iglesia vigente. Y en todo lugar del mundo, escuchen, cientos de personas, miles de personas, están viviendo una vida de fe, están viviendo una vida que agrada a Dios, y eso nos ayuda también. Dios podría hacerlo sin usar los humanos, pero a Él le place usar vasos de barro para alcanzar propósitos celestiales y eternos. Dios no nos necesita, escucha a nosotros, pero lo hace por amor. ¿Sí ve? Dios no nos necesita. Él puede hacerlo sin nosotros. Pero Él no puede transgredir sus mismos principios. Él dijo que Él salvaría al mundo por la locura de ¿qué? De la predicación. Él dijo que era una locura decirle a un adúltero que deje de adulterar cuando él no cree en Cristo. Se pone bravo, se molesta. Decirle a un chismoso que el chisme lo va a matar y lo va a destruir a él primero, antes de que a las personas de las cuales él habla. El chismoso se hace daño a sí mismo, pero eso es una locura. Solamente los hijos de Dios entendemos esos principios. Y le estoy poniendo ejemplos prácticos, ¿sí? Uno conoce a un hombre con amante y le dice, oiga, ¿usted no cree que le está haciendo daño a su esposa? Y dice, no, ya la estoy pasando súper. O sea, ella ni siquiera sabe, o sea, yo cumplo con todo, o sea, sí, arriendo, trabajo, o sea, yo pago todo, le tengo todo full, o sea, no tiene quejas de nada. ¿Por qué? Porque el evangelio es una ¿qué? Locura. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Es eso lo que Dios está hablando a su iglesia y lo que usa es que los dones espirituales. Pablo va a explicarlos a los corintios acerca de los dones. Lo siguiente, escuche, vamos a mirar lo siguiente hoy. 1, diversidad de dones para los que están tomando nota. 2, diversidad de ministerios. 3, diversidad de funciones. Y 4, que solo hay una fuente y un propósito. Ya les voy a poner las diapositivas ahorita. Vamos a poner entonces la primera. Vamos a entrar en la primera y vamos a mirar qué diversidad de dones. Lea el versículo 4, por favor. Lea el versículo 4. Diversidad de dones. Diversidad de los dones, perdón, me pasé ahí una. Diversidad de dones. Entonces,
Empecemos resaltando algo muy importante en estos versículos y lo vamos a mirar. Regáleme un momento acá. Ya un momentico acá, que la tecnología ustedes saben que es especial. O yo soy el especial. El hecho es que ya. Listo, ahí ya lo ven. Haga ahí una señal, por favor. Eso, muy bien, Dayana, por alzar esa mano. Bien, listo. Dice entonces, bien, bien, Hernán, allá. Listo, empecemos resaltando algo muy, perdón, diversidad de dones. Muy importante en estos versículos, y es el Dios Trino. Vemos que Pablo nombra al Espíritu Santo, al Señor y al Dios Padre. Entonces vamos a leer, versículo 4 dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahorita vamos a ampliar el versículo 4, pero mira el versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y el versículo 6 dice, pero a cada uno, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. No sé si usted está pendiente en la lectura, que es lo ideal, pero en el versículo 4 nombra al Espíritu Santo, en el versículo 5 nombra a Cristo y en el versículo 6 nombra a ¿quién? Al Padre. Eso nos da una verdad. Los dones los da Dios en su plenitud, es decir, la Trinidad es la encargada de dar dones. Ya es diferente que hay dones ministeriales, que ahorita lo vamos a mirar, hay dones que da el Espíritu Santo y hay dones que da el Padre. Entonces son cosas diferentes. Es Dios en su plenitud quien nos da las capacidades para servir. Recuerde eso. Es Dios en su plenitud el que nos da la capacidad para servir. De hecho, la Trinidad nunca está sola. Usted nunca encontrará al Espíritu Santo solito o a Jesús solito, no. Cuando Jesús estaba en la tierra, él dice que vivía la plenitud de Dios en él, o sea, el Espíritu de Dios y el Padre. Por eso él decía, yo y el Padre uno, ¿qué? Somos. Y él decía que él estaba lleno de ¿qué? Del Espíritu. Entonces, la Trinidad nunca está sola. Podemos hacer tres pares, escuchen. Dones del Espíritu, dones y Espíritu Santo. Haga tres pares ahí, tres columnas o tres líneas. Dones y Espíritu, ministerios y el Señor, actividades y Dios. Le voy a explicar. Dones y Espíritu, o sea, el Espíritu Santo. Son espirituales. Cuando se habla quiere decir que son ¿qué? Espirituales. Luego podemos hacer ministerios y el Señor. Si quiere anotar al frente, anote Efesios 4:11, que es donde están los ministerios que da ¿quién? Cristo para la iglesia, que se constituyen ¿qué? Dones que se constituyen ministerios. Apóstoles, profetas, pastores y maestros, más que los evangelistas. Entonces, eso no, y actividades y Dios. ¿Qué quiere decir? La fuerza la da Dios para ejercer ministerio y para los dones espirituales. La frase que dice ahí, versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, quiere decir que es el mismo Dios y es para todos para lo mismo que Dios los da. ¿Para qué Dios da dones? Escuche, para una sola cosa, servir. Servir. No son para nada más. No es para que la gente lo vea a usted, que usted hace buenas cosas y todo eso. No es para eso. En relación con el Espíritu Santo hay variedades de dones. En relación con Cristo, esos dones se llaman ministerios, ya les dije. Y en relación con el Padre se llaman actividades. Note que es diferente. Un ministerio es una cosa, aunque es un don, pero un don espiritual es otro asunto y una actividad que se hace a veces en la iglesia es muy diferente. Pero en todas tres usted está ¿qué? Sirviendo. O sea, usted sirve a través de un don,
o sirve a través de un ministerio, que también es otro don, o sirve a través de una actividad, que quiere decir que Dios le dio la gracia para hacer esa actividad. Tranquilos que lo vamos a ir explicando ahorita, ¿listo? Entonces dice, la primera palabra que encontramos ahí para mirar en el estudio dice que hay diversidad de dones. La palabra para dones es la palabra charisma, así como suena, con la che, charisma, y en plural significa dones. Esencialmente, un don gratuito o un don de gracia. Y siempre que aparece en el Nuevo Testamento, Dios es el dador. Aparece más de 30 veces la palabra dones en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y siempre se refiere a un regalo. Y el dador, o sea, el que da ese regalo es ¿quién? Dios, sea el Padre, sea el Hijo, o sea, el Espíritu Santo. Por ejemplo, la salvación es un don. ¿Por qué? Porque dice Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero la segunda parte dice, más la dádiva, o sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, el don más grande, ya empezamos por ahí bien. Todos tenemos un don, al menos. O sea que todos los salvos ya tienen un don. ¿Cuál? La salvación. Ya nos dieron un regalo. Ahora ese regalo debe ser administrado. Usted no es el dueño. Es como si a usted le dan un negocio y le dicen, administrelo. Usted verá si lo deja caer. Usted no puso nada. Le ponen todo. Le dicen, trabaje. Usted verá si lo deja caer. Yo al menos lo cuidaría si alguien me da esa oportunidad. ¿Sí? Pero a veces ni siquiera cuidamos algo que nosotros no hemos pagado, nosotros no hemos comprado, nosotros no hemos invertido nada en esa salvación. Es un regalo gratuito absolutamente de Dios. Mire Romanos 5, del 15 al 16. Mire lo que dice 15 al 16. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos para los muchos, abundó mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Note que está diciendo que por el pecado de un hombre todos pecamos, pero por el don y la gracia de un hombre llamado Jesucristo, muchos también recibimos un don llamado ¿qué? Salvación. Ahí lo está diciendo el apóstol Pablo en Romanos. Las bendiciones de Dios son un don. Tenga en cuenta eso. No don Marco ni doña María, no. Las bendiciones de Dios. A veces dice, uy, tengo una bendición en la casa tremenda. O sea, y mira al lado y dice, tremenda bendición la que me tocó. ¿Sí? Eso es un don. O sea, pero aquí no está hablando de personas. Aquí está hablando de bendiciones, gracias, regalos, favores que Dios nos ha dado como iglesia. Un ejemplo sencillo, la paz de Cristo. Es una bendición incalculable. ¿Sabe quién la entiende? El que la tiene. El que no la tiene, pues la necesita esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando uno la tiene, uno valora el regalo y dice, uy, es todo en la vida. O sea, cada mañana tu paz está ahí. Y escuche, la paz, algunos estudiosos dicen que la paz podríamos decir que es Dios por dentro de un hombre o de una mujer. No es una paz que se obtiene de algo exterior. No es una paz que te da cada 15 días cuando te pagan. No, esa no, yo no estoy hablando de esa paz. Ni estoy hablando de una paz de tener una buena familia, unos buenos hijos. No, esa paz no estoy hablando. Estoy hablando de una paz, escuche la que dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento humano. Pero ¿cómo puede estar tranquilo con la situación que está? Cristo en nosotros. ¿Nos da qué? Paz. Dios en nosotros nos da seguridad. El Espíritu Santo, de hecho, es uno del fruto del Espíritu. Amor, gozo, ¿qué? Paz. Es decir, tienes algo del carácter de Cristo cuando tienes paz en tu corazón. Al contrario, cuando tú eres de las personas que está angustiado por todo, revisa y dile, Señor,
yo necesito conocerte. No hay paz en mi vida. Eso es una señal de no Cristo. Por si alguno lo necesita esta mañana y le llega como anillo al dedo, ¿sí? Es una señal de no estar en plenitud. ¿Con quién? Con Cristo. No estoy diciendo que sea una vida perfecta, no. Estoy diciendo que la mente, el corazón, los pensamientos, los sentimientos, las emociones y la voluntad están unidas a Cristo. Entonces, en un momento puede que me angustie, pero inmediatamente viene la fuerza, la paz del Espíritu que dice, paz, tranquilo, ¿sí? Tranquila, no va a solucionar nada corriendo. Mañana la vida va a seguir, aunque usted hoy no quiera entenderlo. Mañana la vida sigue. El sol sigue saliendo todavía. Si no se afane. ¿Listo? Entonces, las bendiciones son ¿qué? Un don. Los dones espirituales no son talentos. Algunos están lentos, pero los dones espirituales no son ¿qué? Talentos. O sea, es diferente estar lento a tener un talento. Esas son dos cosas muy diferentes. No son talentos. Los talentos son destrezas y habilidades naturales, pero escuche, también son concedidas por Dios. Acuerde la parábola de los talentos, ¿sí? No son dones. Los talentos, no confunda talentos con dones espirituales. Son destrezas y habilidades naturales. Son concedidas por Dios, pero esas habilidades, escuche, las tiene por igual los incrédulos y los creyentes. Un incrédulo puede ser un buen futbolista y un cristiano puede ser un buen futbolista. ¿Sí ve? O sea, una figura de fútbol puede ser cristiano, puede ser incrédulo. Un músico puede ser un creyente o puede ser un impío. Un científico puede ser un creyente o puede ser ¿qué? Un impío. Son talentos para la música, el arte, la economía, la ciencia, los que crean, por ejemplo, los que les gusta, hablando del arte, por ejemplo, un carpintero, hay gente muy buena para hacer trabajos, se diferencia de otro que trabaja con madera, pero es que hay otro que es un artista con la madera, ¿sí? A eso se refiere, a ese tipo de talentos, también vienen de parte de Dios, pero no son espirituales, son naturales. O sea que sirven ¿dónde? Acá, en la tierra. Inclusive pueden servir para hacer plata, pero no tienen nada que ver con la salvación. Si alguien juega bien al fútbol o no juega bien, eso no le da un punto en la salvación. Necesita el mismo proceso de un cristiano. Sí, que es que hizo donaciones y ganó todo el dinero del mundo y ayudó a Raimundo de África y envió dinero y hizo de todo porque a través de ese talento Dios lo volvió, le permitió ser un millonario, pero eso nada, escuche, nada tiene que ver con ¿qué? Con la salvación. Si no conoce a Cristo, perecerá, dice la Biblia, morirá con sus talentos. Simplemente quedará una historia, no más, en algunos, en otros no queda nada. Un incrédulo puede ser un artista, un ateo, un científico, un cocinero, un músico. ¿Sí ve? Un ateo tiene talentos. De hecho, grandes personajes de la historia han sido ateos y otros siguen siendo hoy ¿qué? Ateos. Si un cristiano brilla en alguna de esas áreas, como las que acabo de nombrarle, eso no tiene nada que ver con la salvación. O sea, si una persona creyente brilla en algún área de esas de talentos, no tiene nada que ver con la salvación. ¿Por qué? Escuche por qué. Porque aún los puede tener antes de ser salvo. No los adquiere cuando es salvo, los puede tener antes de ser salvo. De hecho, nacemos con ellos, con esas capacidades naturales. Pero los dones espirituales solo vienen después de la salvación, no más. Usted nunca tiene dones espirituales sino hasta que es ¿qué? Salvo. En ese momento Dios empieza a equipar a un hombre, a una mujer, a un joven, a un anciano para el ministerio. Es en ese momento. Los dones no son naturales, son sobrenaturales y son sin acepción de personas. Es decir, todos los creyentes tienen al menos uno, ¿sí? Algunos pueden tener dos,
3. Aparte de eso, para los que no saben, no son 9, bueno, son 20. Durante estos sermones los vamos a conocer. Creo que en la otra exposición del otro domingo vamos a hablar específicamente ya de algunos dones, qué son, qué significan y todo eso, para que no se pierda esa serie. El versículo 7, donde estamos en Corintios, dice, pero a cada uno les es dada manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno. Ahí está la respuesta. No hay acepción de personas. Todo el mundo tiene, así sea al menos que, un don. No el nombre que se llama don Pedro, no, sino un don espiritual. ¿Listo? Sí, porque no falta el que piensa que estamos hablando de algún don por ahí. No, dones espirituales. La diversidad quiere decir que Dios da diferentes dones. Estamos solo en el versículo 4. Ahora bien hay diversidad. ¿Qué quiere decir diversidad? Dios da diferentes dones para equipar a la iglesia. ¿Qué tal todos hiciéramos lo mismo? Imagínense todos los 50 o 80 o 70 o los que hayan en una iglesia predicando. Todos los 50 pastores. Entonces, ¿dónde están las ovejas? No, ¿para qué ovejas? ¿Sí? Entonces, o todos los 50 tocando instrumentos. No, porque ¿quién se sienta a recibir? ¿Sí? Todos los 50 barriendo la iglesia el domingo, el sábado. No se puede, o sea, ¿sí? Si ve que hay diversidad de oficios, de dones dentro de una iglesia, entonces por eso es diverso. Un equipo de fútbol, voy a ponerle un ejemplo, no todos pueden jugar en la misma posición. Imagínense 11 delanteros, grave. No hay arquero, no hay defensa central. Se necesita uno por la izquierda, otro por la derecha. Los que jugamos, así no juguemos bien, entendemos eso, ¿sí? Hay los que hacemos el deber de mover al menos la humanidad todavía, ¿sí? Entonces, eso hace que, escuche esta diferencia. Pueden ser un equipo, pero no una unidad. O sea, hay un equipo de fútbol y tiene 11 delanteros. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Que le va a ir bien jugando? No. Escuche, y todos son buenos jugadores, pero no les va a ir bien, porque no es así. Es diferente una unidad a un equipo, y eso para los que están en un equipo ministerial. O sea, usted puede ser parte de un equipo, pero no estar unido al equipo. ¿Por qué? Porque no comprende su lugar, no entiende que usted tiene un lugar específico en una iglesia. Y es lo que oramos que cada creyente descubra. Es lo que oramos que ustedes que asisten a la iglesia descubran para qué Dios me puso aquí. Y otra cosa, ¿para qué soy bueno? ¿Qué es lo que me apasiona? Me gusta, ¿sí? Que a usted diga, eso me llena la vida realmente. O sea, es más, que usted se quebrante sirviendo, ¿sí? Que usted diga, no, definitivamente esa es mi vida. Yo descubrí mi pasión desde el primer momento en que llegué a un lugar, a una iglesia. Yo descubrí cuál era mi pasión, o sea, Dios me mostró cuál era mi pasión. Las escrituras era mi pasión, ¿sí? Dios me había llamado a escudriñar las escrituras. Y nunca, y no les miento, Dios sabe que no miento. Desde el primer momento hasta hoy, nunca he dejado de tener pasión por la Biblia. Nunca tuvo nadie que decirme, ¿usted está leyendo la Biblia? No, porque yo leía y llegaba a compartir a la iglesia todo apasionado, todo emocionado. Llegaba donde los compañeros y les decía, estuve estudiando tal cosa y encontré tal cosa. Imagínense que esto significa esto, imagínense que esto significa aquello. Y me di cuenta que eso se volvió, era mi pasión, era el don que Dios me había dado. ¿Cuál don? El don de la palabra, Señor. Es el don del predicador, el don de hablar, el don de enseñar, el don de pasar horas metido en un cuarto 3, 4 horas durante muchos años y todavía estudiando. No me duele la cabeza, no me da hambre, o sea, no, es cuando estoy ahí, estoy ahí. Ahí puedo estar en donde Dios me llamó a estar. ¿Sí? Ese es el don, en el caso mío, no sé el suyo cuál sea. Y escuche, detrás del don viene la capacidad, viene ese interés, esa pasión, viene ese deseo de estar haciendo. Hay gente que le gusta compartir el evangelio. Quizás tenga el don del evangelismo. Y debe orar y decirle, Señor, ¿lo tengo? Tengo que prepararme. Quiero hacerlo efectivamente, quiero hacerlo bien, quiero hacerlo como debe ser.
Primera de Pedro 4:11 nos habla de dos cosas ahí. Dice Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Sí ve? Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por lo menos da dos grupos, los de hablar y dice hablar y ministrar. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Hay diversidad de dones. Miremos algunas listas rápidamente. No la escuche, solo las voy a leer porque no las voy a explicar. En los otros sermones que vienen vamos a explicar la lista de los dones. Entonces solo la voy a leer para que usted las tenga en cuenta. Romanos 12, del 6 al 8. Romanos 12, del 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, ¿sí ve? Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Todos esos son dones. Profecía, servicio, enseñar, exhortar, repartir, liberalidad, presidir y misericordia. No me diga que voy muy rápido porque usted tiene la Biblia para anotarlos. Bueno, entonces no vaya a quejarse que voy muy rápido. Usted tiene el versículo y él permanece ahí hasta mañana. Bueno, esa es la ventaja de la Biblia, que mañana usted lo va a buscar y ahí está. Entonces, si quiere anotarlos, haga la tarea que yo hice. Tome cada texto y lo anota. Primera de Corintios 12, del 8 al 10. Primera de Corintios 12, del 8 al 10, que ese es el tema de 8 días. Si ve que nos coincide el versículo 8, a otro, fe, ahí vienen los dones que nosotros más conocemos, fe, a otros, fe por el mismo espíritu, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Si ve que ahí están los conocidos, los que nosotros llamamos como ¿qué? Los dones de ¿quién? Del Espíritu Santo. Ahí está esa lista, ¿listo? En el versículo 28 de Primera de Corintios capítulo 12, encontramos otros. Dice, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, y luego los que hacen milagros, y luego los que sanan, los que ayudan, los que administran, y los que tienen don de lenguas. Note que ahí aparece otro poquito que no hemos nombrado, ayudar y administrar. Eso no los habíamos nombrado en el versículo 28 de Primera de Corintios 12. Y por último, Efesios 4:11, que son los 5 ministerios. No lo voy a buscar, ustedes son tan bíblicos que ya lo saben. ¿Sí? Apóstoles, profetas, pastores y maestros, ¿y qué? Evangelistas. Como cuando uno predica para una iglesia bíblica, se ahorra los versículos porque todos ya se los saben. Ya todos saben de memoria la Biblia. ¿Listo? Entonces, eso es lo bueno. Entonces, vamos para el segundo punto. Segundo punto, diversidad de ministerios. Versículo 5 del texto donde estamos. Mientras vuelve a Corintios, yo me tomo un tinto. Bueno. Predicar en la casa es bueno por eso. Ay, se fue la señal. ¿Qué pasó acá? Pensé que se había ido la señal. Me llegó un letrero ahí que me asustó. Listo. Diversidad de ministerios. Versículo 5. Ay, a mí se me olvidó decirle a Edgar que grabara. ¿Sí grabó, Edgar? Oh, muy bien. Está en lo que está. Eso está bien. Ay, esto que está mal. Listo. No, es que no sé por qué no está mal. Listo. Va a cerrar. Bueno,
tengo la ventaja que puedo silenciar al que quiera. Entonces, todo el que escuche ruido lo voy silenciando de una vez. Eso es lo bueno de esta aplicación, me gusta por eso. Porque uno puede silenciarlos a ustedes. Listo, entonces, diversidad de ministerios. Versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Note que en el 4 dice que hay diversidad, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahora acá dice que el Señor es el mismo. El Padre, perdón, el Espíritu Santo primero, ahora Cristo. Dios da diversos dones para ser usados en diversos ministerios. Varios creyentes pueden tener el mismo don, y ser usados de manera diferente por Dios. Cuando hablamos de ministerios, estamos hablando de servicio, diferentes formas de servir. Por ejemplo, escuche, alguien predica, otro enseña en la escuela, otra persona canta. Los tres están haciendo un servicio diferente, pero los tres están sirviendo en un llamado, en un ministerio, y al mismo tiempo están ejerciendo ¿qué? Dones. Servir, enseñar, cantar, predicar. Eso tiene que ver con el ministerio. No hay dones más valiosos ni servicio más valioso. Todo lo que hacemos está dirigido y permitido por el Señor, porque Él es quien da los dones. Por eso el hombre no se puede jactar de lo que hace en el servicio a Dios. El pastor no es más que el que canta. El que canta no es más que el que hace el aseo. El que hace el aseo no es menos que de pronto alguien que tiene el privilegio de enseñar en una escuela. No. Todos en Cristo somos ¿qué? Iguales. ¿Sabe por qué? Porque Dios, al conocer el corazón humano, Él evita eso. Él dice, yo sé que algunos se creen más porque hacen unas cosas más interesantes aparentemente, pero en el ministerio todos somos iguales. La palabra ministerio viene del griego diaconón o diaconía con K, con la letra K, diaconía o diaconión, diaconión o diaconía. Note que cuando hablamos en el versículo 4, la palabra para dones es neumáticos, con la P al principio, refiriéndose al Espíritu Santo. Aquí diácono y diaconía se refiere al servicio, o sea, al Señor. Jesús sirvió. Él es el mejor ejemplo de servicio. Si usted quiere encontrar a alguien de quien quiere aprender a servir, mire a Jesús. Y va a aprender a servir de una manera correcta. Entonces, los dones espirituales no son dados como símbolo de prestigio o privilegio, sino como una herramienta para el ministerio. Lastimosamente, algunos han tomado el don como un privilegio nomás y ya no hacen nada, solo quieren mandar a los demás y no participan de ciertas cosas que deben participar en la iglesia. Uno tiene que participar, uno tiene que estar al nivel de los de la iglesia. Los pastores tienen, o sea, los verdaderos pastores, compartí el martes un tema sobre el verdadero pastorado cortico en el discipulado. Y hablaba que el verdadero pastor es aquel que huele a oveja. O sea que hay pastores falsos. Ellos no huelen a oveja, huelen a lujo, que es diferente. El pastor huele a lo que huele la oveja. ¿Sabe a qué huelen las ovejas? A feo. Huelen a feo. Por eso tienen que peluquearlas. Por eso les echaban aceite, para que medio el aroma cambiara, ¿sí? Porque ellas se enredan, ¿sí? La boñiga les queda por allá en esos lugares que no se pueden nombrar en el púlpito. No se pueden nombrar esos lugares donde la boñiga queda, donde quedan los residuos y coge mal olor, ¿sí? Sí sabía que las ovejas debajo de las ingles huelen hediondo, ¿sí? Porque no, si el pastor no las baña, ellas no se bañan. Mire lo que pasa. Si el pastor no las trasquila y no las poda y no está pendiente de ellas, ellas solitas no pueden hacerlo. Entonces, el pastor cumple la función a través de los dones espirituales de hacer eso. Y los dones son para servir a los demás.
Por eso le digo, el pastor debe caracterizarse uno por oler a ministerio, al rebaño, y no por oler solo al lujo. Si huele a lujo, pues se va olvidando del olor de las ovejas y se va olvidando que hay una necesidad. Es más, el pastor sigue siendo oveja, pero una oveja con unas responsabilidades, ¿sí? Él también es pastoreado y si no, pues no podría ser pastor. Cristo sigue pastoreando a sus pastores, eso lo dice en Ezequiel. Los dones no son para uso personal. Aquel a quien Dios le ha dado un don y no lo usa, está prostituyendo su vida, porque está alimentándose él solamente y es un mayordomo infiel. Si alguien tiene dones y no los usa, es un mayordomo que infiel. Todo don es para ayudar, es decir, los creyentes deben ayudarse entre ellos porque todos tienen al menos un don. Somos bendecidos cuando usamos los dones en el servicio. Quedamos bendecidos, escuche, pero es una consecuencia y no un propósito. O sea, el don, no es, el propósito de un don no es para que usted sea más bendecido que otros. El propósito de un don es para que usted ayude a los demás y como consecuencia vendrá bendición a su vida también. Es algo que es inherente, digámoslo así. Tercero, diversidad de funciones. Vimos que hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, ahora miremos diversidad de funciones, versículo 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es que el mismo. Si a usted le gusta estudiar y si usted está atento a los versículos, note el final de cada versículo. El final del versículo 4 dice, el Espíritu es el mismo. El final del versículo 5 dice, el Señor es el mismo. Y el final del versículo 6 dice que en todos, porque Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Por eso hay una certeza cuando le decimos, estudiando la Biblia, que está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí ve? Lo separa cada uno. Entonces quiere decir esto que en la palabra operaciones hay, pero dice, hay diversidad de operaciones. Es la palabra en griego energema con la de gato, con la G, energema, y significa lo que es vigorizado, la fuerza que le da Dios a una persona para usar el don. O sea, una operación es decir, la fuerza que Dios pone en la vida de esa persona, la capacidad, digamos, lo que les compartí hace un ratico, la pasión, el interés, que usted dice, por ejemplo, me parece a mí que tengo el don del evangelismo, ya leyó sobre eso, ya estudió, ya le pidió a Dios que le hablara sobre ese don. O sea, ¿sí ve? Eso es interés. No, que a mí me parece que tengo el don de dirigir. Cuando se le delega algo, lo hace o lo tiene, pero no lo usa. Cuando usted se le delega algo, usted se mete la pasión, el interés, pregunta qué hay que hacer, estoy aquí, listo. Eso es pasión, eso es fuerza. ¿Y esa fuerza proviene de quién? De Dios. Es Dios quien nos da la fe para creer, aunque tenemos los dones. Romanos 12:3 dice que Dios repartió una medida de fe a cada uno y que conforme a esa medida de fe nosotros debemos vivir. Entonces, en una conclusión, ningún cristiano carece de fe, solo que no la usa. Todos tenemos fe. Alguno dirá, uy, gracias, me dijeron eso hoy porque estaba grave, o sea, no tenía fe hoy. Todos tenemos fe, todos tenemos fe. ¿Cuántas veces se lo tengo que repetir? Todos tenemos fe. Entonces, el consejo más bien es, úsela, por favor. No la deje oxidar, no la deje almacenar. Ay, lo que no se usa, ¿qué? Se pierde. Y si no, hágalo con la comida. Deje la comida ahí 3 días y verá que se pierde. Lo que no se usa, se pierde. Por más capacidades que nosotros tengamos como creyentes, no podemos añadir poder a lo que hacemos. Es el mismo dador el que imparte poder en los dones. Cuando el creyente los usa correctamente, conforme a la palabra de Dios. Es decir, usted puede tener 5 o 7 dones quizás. Y eso no le da poder. Es Dios quien usa el poder cuando yo me muevo en el don.
Asimismo, Dios no da mandamientos sin darle la capacidad al pueblo para cumplirlos. Es decir, Dios te da discernimiento de espíritus, te da entonces sabiduría para no decir bobadas y para no inventar. Sí, hay gente que cree que tiene el don alborotado e inventa. No. Si usted tiene el don es controlado ¿por quién? Por el Señor. Él mismo da la sabiduría. Para ello el creyente debe hacer su parte. Mire lo que le corresponde a un creyente, y es bueno que tome nota de eso, para ser usado con los dones que Dios le ha dado. 1, estar limpio de pecado. Note que no estamos diciendo no pecar, porque es imposible. No estamos diciendo no pecar. Estamos diciendo que estar limpio de pecado, es decir, santificarse cuando todos los días. Tener un corazón dispuesto con el fin que el Espíritu Santo pueda hacer fructíferos los dones. Un corazón dispuesto es decirle, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. En tu tiempo, no en el mío. A tu manera, no a la mía. Como tú dices, no como yo creo que debo hacer. Esa es la diferencia. Hoy estuve leyendo Levítico, y Levítico es un libro interesante. Levítico nos enseña mucho. Hay una parte que habla de adorar correctamente, lo cual me da otra verdad, es decir, que se puede adorar incorrectamente, pero adorar correctamente, no a la manera mía. Nosotros no podemos usar el don como querramos. Esto no edifica la iglesia, esto causa daño a otros y a nosotros mismos. Solo cuando es Dios quien nos dirige es cuando Dios logra lo que quiere a través de sus instrumentos. Si usted cree que lo puede usar a su manera, está equivocado. Por eso no se puede estar repartiendo palabras, como muchas veces hemos visto. Es que Dios me dio una palabra para ti. Primero estúdiela usted y conózcala usted. Y tal vez ahí sí se atreva a hablar que Dios le dio una palabra para otro. Porque si usted no la conoce, ¿quién le habló entonces? ¿O de dónde usted está inventando en su corazón que Dios le dijo algo para otra persona? Ese es un error. Mucha gente cree que Dios le dio el don de profecía y se pone a inventar un poco de cosas que no están en la Biblia. ¿Por qué? Porque no la lee, no la estudia, no la escudriña. ¿Quiénes estuvieron allá en la oración de la mañana? Listo. Entonces, ¿qué aprendimos de un solo versículo? Juan 3:14. Así como la serpiente así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado. ¿Sí? Y si vieron de dónde se sacó el contexto para entender ese versículo, de Números 21. Pues yo no puedo ir a hablarle a decirle a alguien, mire, Dios me dio una palabra para usted en Juan 3:14. Es más, mire cómo se puede malinterpretar. Que Dios lo va a levantar a usted así como Moisés levantó la serpiente. Y mucha gente cree que puede decir eso. No. Le va a pegar es una levantada donde siga hablando lo que no debe. Eso sí va a pasar. ¿Sí? Porque uno debe decir la verdad. Entonces, mire, así como nuestras vidas son únicas, así el actuar de Dios a través de los dones es único. No hay dos personas iguales. No hay dos creyentes iguales. Cada pastor tiene un estilo de predicación, cada iglesia tiene unas políticas, un sistema que Dios le permite levantar. Ojalá esté estructurado en la Biblia, que es lo importante. La diversidad se refiere a las distintas formas como Dios opera con sus dones en los creyentes. Algo que pasa es que a veces se quiere uniformidad y no unidad. ¿Qué es uniformidad? Todos en el colegio usan el mismo uniforme, pero no todos los niños tienen los mismos principios en la casa. ¿Sí ve la diferencia? Usted los ve todos, pantalón azul, buzo gris, camisa blanca, zapatos negros. Eso se llama uniformidad. ¿En la iglesia se puede uniformar la gente? Claro, se compran unos chalecos y se les ponen y listo. Pero unirlos internamente es la obra del Espíritu. Es unir creyentes internamente a través de ¿qué? De dones. El uno le sirve al otro. Todos servimos cuando usted hace algo para la iglesia, escuche, usted está sirviéndole a toda la iglesia. ¿Sí sabía? No al pastor, a Dios y a toda la iglesia.
El que barre la iglesia el sábado cuando le corresponde, él está sirviéndole a Dios. ¿Y a quién? Y a la iglesia. Él está prestando un servicio. El que canta le está sirviendo a Dios, a la iglesia y así sucesivamente. Es decir, uniformidad es decir que todos hagan lo mismo y unidad es que todos sirvan con los dones que Dios les ha dado. Pongamos un ejemplo. Una persona puede enseñar de varias formas. Mire, por ejemplo, el don de la enseñanza. Luego lo vamos a ver en otro sermón. Usted puede enseñar en la escuela, una manera. Puede enseñar en los niños, otra manera. Puede enseñar mujeres, otra manera. Puede enseñar a través de escribir. ¿Sí sabía? Hay escritores que sirven a la iglesia. Ellos enseñan a través de ¿qué? De sus escritos. Y también puede enseñar en algún tema específico. Por ejemplo, dentro de los maestros del seminario donde yo estoy estudiando, hay maestros que se han graduado en un tema específico, por ejemplo, la salvación. Y ellos enseñan toda la materia de la salvación nomás. Se hacen un doctorado en eso, o un doctorado en escatología, o cosas así. Pero usted puede enseñar de muchas maneras. Didácticamente, algunos tienen la habilidad de enseñar didácticamente. Otros lo hacemos a través de la palabra, del sermón. Esa es nuestra herramienta. ¿Exclusivamente qué? El sermón. ¿La palabra qué? Hablada. Pero es válido, se pueden usar muchas cosas. Por eso usamos las diapositivas que hoy no las usé. ¿Sí vieron? Ahí las tengo y no las usé. Pues se pueden usar, claro, es un recurso. Si no, no estoy acostumbrado a manejarlo acá, entonces mientras lo hago pierdo tiempo, prefiero dictarle, voy avanzando. Pero ahí están. Alguien que sirve en la iglesia las hizo. No quiere decir que no sean valiosas, ahí están. Y se pueden usar también. La música, ¿cómo les pareció los videos? Si ve que por este medio podemos poner los videos para la adoración. En cambio, por el otro canal no se puede. Por eso lo hicimos por este, para tener un buen tiempo de adoración. Algunos en la iglesia, como los corintios, quieren los dones más vistosos, que les den las fórmulas para alcanzar el éxito y las metas, pero no quieren servir en pequeñas tareas que se delegan. Por ejemplo, cuando usted le delegan una tarea de hacer un estudio pequeño y compartirlo en un discipulado, eso es un privilegio. Si usted tiene que hacer la introducción de un libro y compartirla con sus compañeros, eso es servirle a la iglesia. Alguno puede aprender de lo que usted está diciendo, y más si usted lo hizo a conciencia. Pero muchas veces no, pero eso no, ¿qué tiene que ver con los demás? Mucho. Muchas veces queremos solo predicar, o solo enseñar, o solo cantar, pero para eso necesitamos estar preparados. Una tarea personal es pedirle a Dios que nos ayude a descubrir los dones que Él nos ha dado. Generalmente los dones que tenemos son los apropiados para nosotros. El Señor sabe por qué nos los dio y debemos amarlos y ponerlos al servicio de su iglesia. Le voy a abrir mi corazón ya que estoy de cumpleaños. Bueno, no es fácil ser pastor. Es difícil. Algunos lo ven fácil, dicen tan chévere, como hablan, como predican, ¿sí? Todo eso tan chévere, ¿sí? Pero las batallas internas a veces son más fuertes que el conocimiento, por lo general sucede eso. La batalla interna del hombre lo puede llevar al fracaso, aunque sepa lo que sabe, lo que pueda saber. ¿Sí me explico? Entonces, en este proceso a veces, durante todos estos años, en algunos momentos me he sentido incapacitado, es decir, no apto. Y solo la gracia me ha sostenido. Solo ir y postrarme y decirle, lo hago porque tú me llamaste, o sea, lo hago porque tú un día me diste la oportunidad. No porque yo crea que tengo las capacidades, ni porque yo me crea mejor. Cuando tú te miras al frente de Jesús, quedas perdido. O sea, no importa cuántos años lleves, no importa cuántos seminarios hayas hecho y cuánta iluminación, que es la palabra correcta, Dios te haya dado en las Escrituras. Al contrario, entre más le conoces y más te acercas, más te asombras de su grandeza. O sea, más quedas reducido, o sea, eres más sensible a decir, wow, o sea, ¿esto qué es? O sea, ¿qué significa esto? O sea, ¿qué significa que Dios use vasijas miserables? ¿Qué significa que Dios use pecadores? O sea, ¿qué significa que Dios siga usando barro?
el barro de por sí es imperfecto. A eso me refiero. Entonces, el don o los dones son apropiados. Escuche, ¿por qué le comparto eso? Apropiados. Es decir, no luche por tener un don que Dios no le ha dado, fracasará. O sea, no quiera el don de nadie. Disfrute, ame a Dios, métase con Él y dígale, Señor, yo quiero saber cuál es mi lugar. ¿Para qué me llamaste, Señor? Mire, cuando eso sucede, viene la pasión verdadera de servirle a Dios. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Alguien tiene la pasión por aprender un instrumento de música y ni siquiera lo intenta, pero lo piensa, en algún momento se ve y dice, uy, tan chévere que sería, pero así se la pasa toda la vida. Tan chévere que sería, pero nunca fue. Nunca siquiera hizo el deber de decir, voy a inscribirme en algún lugar me tienen que enseñarse. Voy a comprar una guitarra, voy a hacerlo, voy a comprar un piano, voy a hacerlo. ¿Sí ve? Se lo dice a alguien que tuvo que vivir eso. Yo nunca pensé en la vida tocar un instrumento. Bueno, tocarlo sí, pero sacarle sonido es diferente. Entonces, ese es un ejemplo. Otro, que me gustaría predicar en la iglesia, me gustaría servir como un hombre de Dios que puede predicar las escrituras. ¿Te has preparado? ¿Estás sacando tu tiempo? No, pero es que el trabajo no es excusa. Yo también trabajé durante 16 años antes de ser pastor y sigo trabajando. Cuando me sale trabajo, ustedes saben que sigo trabajando. Entonces el trabajo no es excusa. Es que no tengo tiempo, nunca lo vas a tener. Porque el tiempo no es tuyo, empezando por ahí, es del Señor. Y si usted le pide un poquito, yo creo que le da más que un poquito porque Él es generoso. Señor, aparéjame los tiempos. Quiero servirte, quiero entregar mi vida, ¿sí? Quiero gastar mi vida en la obra. Ah, bueno, por fin alguien que dijo eso, dice el Señor. Sus oídos se alegran, dice, hay otro, por aquí hay otro que quiere hacer las cosas. Muchos le piden solo trabajo, economía, bendiciones familiares. Pero nunca le dicen, Señor, quiero que gastes mi vida, o sea, en lo que se te dé la bendita voluntad. Como tú quieras hacerlo, ya no tengo reparos, ya no tengo nada que perder. Hazlo. Es diferente. Entonces queremos los dones, pero ni siquiera somos capaces de dar un paso y decir en qué Dios me quiere usar. Hay muchas cosas, escuchen, toda la iglesia, toda puede servir. No es para los que están en un equipo, y esto se lo digo a las personas que no están en un discipulado. No es para los discípulos solamente que están en un equipo, es para toda la iglesia el servicio. El que quiera puede acercarse, si necesita un proceso se le puede ayudar. Lo hemos hecho durante años y Dios nos ha dado la habilidad, no por jactancia, por misericordia, de ayudar a otras personas, de decirle cómo iniciar un estudio bíblico, cómo iniciar ese amor por la palabra, cómo iniciar una oración, cómo llevar una vida de oración. Ningún niño, por hermoso que sea, escuche, podrá sustituir a un hijo suyo o a una hija, porque los hijos son únicos. Asimismo son los dones espirituales. Usted nunca podrá sustituir un don, ni tomar el don de otra persona. Dios le dio los suyos. Entonces, ore para que Dios le diga cuáles son y usted a través de todos estos temas que faltan pueda ir ubicándose. Cuarto y último, una fuente y un propósito, versículo 7. Pero a cada uno les es dado manifestación del Espíritu para provecho. Esto nos recalca otra vez que solo Dios es la fuente de los dones espirituales. Ya lo vimos, pero lo voy a repasar. El Espíritu Santo, la palabra neumáticos es espíritu. El Señor, la palabra diaconía se refiere al servicio y es del Señor. Y la palabra operaciones, que es energema, se refiere a la fuerza y a la actividad que da Dios para los dones. Entonces, el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los que dan ¿quién? Los dones. Ellos son la fuente. Y dice la palabra, pero a cada uno les es dada la manifestación. Manifestación. Significa lo opuesto a lo oculto. Es decir,
que Dios nos da los dones para que su espíritu sea manifestado en la iglesia y a través de la iglesia al mundo. O sea, esto es muy bonito, mire. Los dones espirituales evidencian en una vida la presencia del Espíritu Santo. No tiene miedo, sirve, dice. Quiero hablar, quiero compartir, quiero hacer algo. O sea, no quiero conformarme a ser simplemente una persona que va a la iglesia. Los dones espirituales no son privados, son para usarlos para edificación de la iglesia. El versículo también nos dice que es para provecho, es decir, ayudan a hacer bien a otros, nos llevan a madurar en el carácter como cristianos, mostramos así más de Cristo y servimos correctamente. ¿Sí ven? Efesios 4:12. Ahí está, leamos el 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros para que se las dieran de ser eso. Ahí no dice así, ¿sí ve? Ahí dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, los pastores y los maestros se encargan de formar a las personas que van a ser más adelante los diáconos, los ancianos, los ministros de alabanza, los que cantan, los que sirven, los que ayudan en la iglesia. Eso es lo que está diciendo ese versículo. Al ministrar nuestros dones correctamente, ayudamos a que los demás también lo hagan. Un creyente que no ministra sus dones entorpece la función de la iglesia y paraliza su propio ministerio y el de otros. Además, retiene bendiciones y recompensas que Dios tiene para él. Eso me llamó la atención. Como uno no es bendecido porque no es generoso con Dios. ¿Sí sabía que hay personas que no son bendecidas aunque son cristianos? Porque no son generosos en poner sus dones al servicio de Dios. Son, ¿cómo es que se usa esa palabra? Son tacaños. Y aquí no estamos hablando de plata, no se preocupe. Aquí no estamos hablando nada de dinero. Estamos hablando de dones, servicio. Hay gente que son muy inteligentes, leen la Biblia, estudian, pero nunca se atreven a compartir con nadie. Entonces, ¿para qué lo hacen? Es para otros. Cuando la iglesia usa los dones como debe ser, podemos esperar por lo menos 4 bendiciones. Solo las voy a leer y eso vamos a seguir hablando. 4 bendiciones muy interesantes. Primera, los creyentes mismos reciben bendición, o sea, el que usa los dones es el primero que recibe. Tanto por usarlos como por ayudar a otros a que lo usen. Dios no quiere que unos pocos en la iglesia sean los que sirven. Todos pueden servir porque todos son parte del cuerpo. En Corintios, el apóstol Pablo habla del cuerpo de Cristo y sus miembros. Y no dice que los pastores son el cuerpo de Cristo, no, es la iglesia. Toda la iglesia es parte del cuerpo. Por ejemplo, este dedito chiquitico es muy útil. Sirve para rascarse la oreja, sirve para muchas cosas. Imagínense, nadie se rasca con este. ¿Quién se mete este dedo gordo en la nariz, en la oreja? Nadie. Nadie se mete este dedo gordo aquí. Yo no he visto a nadie hacer eso. Siempre es el chiquitín, siempre. O este por ahí. Pero este gordo nunca lo he visto allá. ¿Sí ven? Cada miembro hace parte del cuerpo. El ojo no hace lo que la nariz hace. La nariz no hace lo que la boca hace. La pierna no hace lo que el brazo hace. Y es la mejor analogía, porque así lo explican los apóstoles también. El cuerpo, ¿cómo el ojo le dirá a la nariz? Oiga, ¿usted por qué se suena? Cuando usted se suena, no me deja ver. Imagínese el ojo diciéndole eso a la nariz. Y la nariz, cállese que usted ve mucho. La nariz diciéndole al ojo, cállese que eso dice usted porque usted ahora ve. Usted es el que ve, yo no veo nada. ¿Sí? ¿Sí ve? Hay personas que ven, tienen dones. Hay personas que sirven para otros asuntos, pero ninguno es menor. Ningún miembro del cuerpo es menos importante. La uñita del dedo meñique, uno dice, pero ojalá usted no la tenga y verá.
El dolor que causa no tener una uña. Empezando por saber cómo la perdió. Por ejemplo, uno ve, mi hijo me contaba, mi hijo trabaja en carnicería, y él dice que la mayoría de carniceros han perdido algún dedo. Y es cierto, la mayoría son mochitos de los dedos. Entonces, ¿es importante un dedo? Absolutamente, por favor. O sea, si el cabello es importante, todo es importante. Entonces, imagínese usted. ¿Listo? Segunda, cuando todos usan sus dones, la iglesia forma un testimonio dinámico, con un poder y eficacia que no puede tener de otra manera. O sea, que los dones hacen que el poder de Dios se manifieste en una iglesia para edificación, porque las personas llegan y encuentran ¿qué? Ayuda. Tercero, cuando una iglesia ministra los dones de Dios fielmente, los líderes de Dios se manifiestan, los siervos. Es decir, otros pueden surgir. Se le da la oportunidad a las personas, no solamente una persona, sino se está esperando que otros se levanten y sigan la tarea de servirle al Señor. Dios se encarga que la iglesia tenga el ambiente, es decir, por ejemplo, si se hace una escuela y la escuela crece, entonces necesitamos maestros. Eso quiere decir que la iglesia va dando oportunidades a otros porque no puede uno hacer todo. Dios sabe quiénes son salvos, porque ese es un requisito para tener dones, ser salvo. Y quién tiene las características morales, escuche. No habilidades mentales y de inteligencia, no. Morales. Usted puede ser muy pilo, muy pila, muy inteligente, pero aquí se trata de algo que moral. Tener una vida en santidad, procurarla, anhelarla, desearla. Cuando es Dios quien dirige la iglesia, Él dotará a las personas para esa iglesia para que ayuden al fortalecimiento de los demás. O sea, uno tiene confianza que el Señor está obrando en la vida de los creyentes. Último, cuarto. Una iglesia que usa fielmente sus dones en el poder del Espíritu Santo experimenta el gozo de una gran unidad, amor y comunión en una forma que ninguna habilidad o programa de la iglesia pueda producir. O sea, nada produce más unidad espiritual, más amor espiritual, más crecimiento espiritual que creyentes comunes y corrientes usando ¿qué? Los dones espirituales. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu favor. Pedimos que nos ayudes, que seas tú ensanchando nuestro corazón esta mañana para entender tus caminos, para mirar tu palabra claramente y para encontrar en el amor, Dios, en el amor tuyo, los dones que tú nos has dado. Dios, haz manifiesto en la iglesia, en congregación en la iglesia, que hay dones espirituales en las personas, que muchos pueden servir y no lo han hecho. Quizás no quieren prepararse, quizás hay luchas con el pecado, con la obediencia, con la sujeción. Ministrales en esta hora, enséñales. Sé tú redarguyéndoles de pecado y llevándolos, Dios, al verdadero servicio, a conocer a Cristo Jesús a través de los dones espirituales que son parte de tu carácter. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Dios les guarde.